Va grabando. Ahora sí. Bueno, gracias Bruno, gracias. Eh, la, decía, recapitulo muy rápidamente para que quede la grabación. Decíamos entonces que en el cratilo está planteado a través de las intervenciones del propio cratilo la tesis de que entre las palabras y el mundo existe un vínculo natural, un vínculo necesario. Es decir, que las cosas se llaman como se llaman porque así lo impone la naturaleza y no podrían llamarse de otro modo. Por el contrario, Hermógenes va a sostener la postura convencionalista. Las cosas se llaman como acuerdan llamarlas las personas que hablan una determinada lengua, y esto es lo que explica que se mencione a una cosa por un ruido o grafismo, es decir, por una palabra en Grecia y por otra en Egipto o por otra en Persia. ¿Se entiende? Y estaba en eso cuando me advirtió Bruno que no estaba grabando, y en el final del diálogo, Sócrates introduce una idea que se parece, no es igual, pero introduce como un matiz que apunta a una idea que yo ya les explicaba antes, nos da Ferdinand de Saussure. Y es que un lenguaje, es cierto, está todo a nuestra disposición en cada momento para ser mutado. Esto es lo que llamamos nosotros libertad de estipulación. Porque yo puedo intentar que una palabra cambie de sentido, o a veces lo hago sin saberlo, a veces lo hago inintencionalmente, porque uso la palabra con un sentido distinto del que venía siendo usado, y esto puede o no tener éxito, y aquí éxito significa que el resto de los hablantes comience a hablar, o mejor dicho, a utilizar esa palabra como yo he propuesto de modo consciente o inconsciente, más o menos deliberado o no, utilizarla. Y este es el otro lado del lenguaje, que significa que el lenguaje funciona porque funciona en base al uso común. Si todos en todo momento cambiásemos el sentido de todas las palabras, pues que no habría lenguaje directamente, no habría palabras. Las palabras son una convención, son un área de sentido que se mantiene relativamente estable. ¿Se entiende eso? Bueno, entonces, vamos a meternos con el tema de las corrientes analíticas y el problema de lo que llamamos el giro lingüístico, el tema del cambio de orientación en la filosofía en general y en la filosofía del lenguaje. Lo voy a tratar de resumir porque me parece que en esta clase no tengo que ir tan en profundidad como dar las grandes pautas de interpretación que les permiten a ustedes leer con mayor aprovechamiento los textos que tienen recomendados, que por otra parte es necesario que lean. Entonces, yo les decía siempre así, o les digo siempre así. Durante casi toda la historia que conocemos de la filosofía en Occidente, la filosofía estuvo enderezada al problema del ser. Porque así comenzó la filosofía en ese momento del paso del mitos al logos, precisamente en Grecia. El primer problema que se plantearon los filósofos griegos era en qué consiste la existencia, en qué consiste el ser, cómo es que existimos, cómo es que existen las cosas. Y a partir de ahí, la filosofía se convierte en un problema sobre qué es tal cosa, qué es tal otra. Y fíjense que hasta el día de hoy, en las conversaciones comunes, hasta en nuestros propios actos de habla con ustedes en la clase, puede ocurrir que planteamos las cosas en este sentido ontológico, porque viene de la expresión onto, que en griego significa ser. ¿Sí?
Entonces, perdón, pero estábamos dejando entrar algunos compañeros y compañeras más. Y durante muchísimo tiempo, durante siglos y siglos, imagínense que estamos hablando siglo VI, siglo VII antes de Cristo, y vamos a llegar al siglo XIX, que es donde empieza a quebrarse esto, pero se va a terminar de quebrar en el siglo XX, es decir, que estamos hablando de 25 siglos, así en modo genérico. Las preguntas de la filosofía eran preguntas sobre el ser. Recién en el siglo XIX, como les digo, con las primeras investigaciones sobre la lingüística precisamente, pero en realidad no eran investigaciones sobre lingüística tal como conocemos a la lingüística hoy, sino más bien eran investigaciones sobre el modo en que mutaban las lenguas. Pero esto ya les da a ustedes una idea. Hacía tiempo que ya sabíamos que el lenguaje era convencional y no real o natural. Pero además empezamos a notar que se producen cambios en las lenguas que van evolucionando parejo con la propia sociedad. Comienzan las investigaciones lingüísticas y comienza a notarse que con el lenguaje se producen actos de poder. Esto yo les diría que el primero que va a demostrarlo, o el primero que va a mostrarlo, es Federico Nietzsche, ¿no? El célebre filósofo del siglo XIX, el de Así habló Zaratustra, o más allá del bien y del mal, un filósofo importantísimo que hay que leer. Y que empieza a producir este giro de ¿hacia dónde miramos? Miramos hacia las cosas buscando el ser de la cosa, la famosa piedra filosofal, ¿dónde está la esencia de la piedra, o dónde está la esencia del árbol, o dónde está la esencia del perro? Todas ideas que vienen de Platón, todas ideas que vienen de Platón. O vamos a preguntarnos por cómo usamos las palabras. Vamos a preguntarnos por el significado de las palabras, por el sentido de las palabras. Y esto va a hacer que lentamente, en un proceso, pero lentamente o no tanto, porque si antes pensamos que durante 25 siglos estuvimos parados en un paradigma, ahora estamos girando hacia otro, y en 100 años, o poco menos, vamos a experimentar un vuelco muy profundo, que es este vuelco de la filosofía hacia el lenguaje. La primera manifestación de esto lo vamos a encontrar con la escuela analítica que funda, o que tiene como cabeza visible, a Ludwig Wittgenstein, que paradójicamente va a dar el siguiente paso también, como siempre les decimos. Y esta escuela va a entender que los problemas filosóficos son pseudoproblemas, que se originan en abusos del lenguaje, y que si trabajásemos el lenguaje ordinario, si trabajásemos el lenguaje con el que nos referimos a los problemas del mundo, eliminaríamos muchos de esos problemas, ¿no? Una escuela también analítica, pero que va a desarrollar un matiz diferencial, es la escuela de Oxford, la que sostiene que la tarea del filósofo consiste en dilucidar los conceptos ordinarios incorporados al lenguaje común. Que hay un aparato muy complejo puesto en juego cuando hablamos, cuando escribimos, cuando utilizamos el lenguaje, aún el lenguaje no especializado, y que ese lenguaje vale analizarlo, tiene, digamos, tiene importancia analizarlo para resolver aspectos prácticos de la vida humana. Y esto, digamos, es un primer vuelco de la filosofía, de
pudiéramos decir, del ser a la filosofía, a orientarse hacia el lenguaje. El segundo vuelco lo va a producir el propio Wittgenstein. Yo les he contado ya que Wittgenstein dijo, después de escribir el famoso Tractatus Logicus Philosophicus, que él, para él, ya había dicho todo lo que tenía que decir sobre la filosofía, y que por ende no iba a escribir más. Sin embargo, él vuelve a escribir, en realidad escribe un trabajo que se publica después de su muerte, que se llama Investigaciones Filosóficas, en el cual él va a decir que está equivocada su primera apreciación, la del Tractatus, sobre que el lenguaje sea un espejo del mundo, o que la utilización del lenguaje es una utilización relativa a principalmente y casi exclusivamente a la descripción del mundo. Porque va a advertir que se utiliza el lenguaje para muchas otras cosas que descubrir el mundo, como para dar órdenes, por ejemplo, o para expresar emociones, para realizar interjecciones. Y entonces dirá que utilizar un lenguaje significa dominar una técnica, y que eso se parece mucho a los juegos, que tiene que ver con la teoría de los juegos. Que el lenguaje tiene que ser mirado entonces como una actividad. Por eso se llama a esta la filosofía del lenguaje como actividad, ¿no? Y entonces él dirá que tenemos que observar las herramientas del lenguaje y el modo en que las herramientas del lenguaje son usadas, analizando la multiplicidad de formas que el lenguaje o que los lenguajes naturales presentan. Y esto significa que con el lenguaje se hacen muchas cosas. Algo que va a ser advertido, que era advertido por un filósofo con nombre igual, ya se los advertimos, a un filósofo del derecho del siglo XIX inglés llamado John Austin. Este otro también se llama John Austin, pero es lingüista, y es el que va a observar, o que va a dar cuenta de que con las cosas, con las palabras hacemos cosas. Y ahí es donde está todo lo referido al uso operativo del lenguaje. También va a advertir Wittgenstein que en el lenguaje descriptivo no se da cuenta de una serie de enunciados que utilizamos frecuentemente, que mueven nuestras acciones, que tienen que ver con el modo en que los seres humanos se comportan, y que son los enunciados valorativos, los enunciados en donde abrimos juicios de valor sobre cosas del mundo, sobre, por ejemplo, las actitudes o las conductas de los otros. Esto es lo que va a ser llamado propiamente el giro lingüístico. No lo llamó así el propio Wittgenstein, sino que tiempo después un filósofo alemán, Bergman, lo llamó así, y el que lo terminó de calificar y popularizar como giro lingüístico fue un filósofo norteamericano muy, muy importante del siglo XX, llamado Richard Rohr. Bien, pasemos ahora, porque el tiempo nos va a escasear, al concepto de semiótica. Tenemos que recordar que Saussure, el padre de la lingüística, llamó semiología al estudio de los signos. Y otros filósofos, u otros, en realidad, expertos en la lingüística, pasa que la palabra con la que se los conoce, la misma palabra que ellos usan, lo llamaron semiótica, ¿no? Como ciencia de los signos. Y en realidad una semiótica es una indagación acerca
de qué son los signos o cómo son usados los signos, para no caer otra vez en una suerte de ontología. Tendríamos que recordar que Saussure dice que el signo lingüístico es una entidad psíquica que tiene dos caras, ¿no? Que en una parte, arriba, lo ponía él, lo podría poner abajo, no hay problema, ¿no? Tenía el concepto, y en la parte inferior la imagen acústica, ¿no? Es como decir, de una parte, si quieren ustedes lo traduzco, está la idea de árbol, y de la otra parte está el grafismo y el sonido árbol. Entonces, esto es lo que compone un signo. Y aquí hago una aclaración por las dudas, justamente a propósito de una característica de los lenguajes naturales. Ustedes recordarán que hablamos de 3 características de los lenguajes naturales, que son ambigüedad, vaguedad y textura abierta. La ambigüedad es el fenómeno al interior del cual se produce que un mismo ruido o grafismo, es decir, lo que diríamos una misma palabra, tiene más de un significado. Es decir, significa más de una cosa. Es decir, es pasible de ser aplicada a más de un campo, ¿verdad? A más de un campo de la realidad. Ahora, para que esto acontezca, hay que recordarlo siempre, tiene que ser que cuando se escribe un grafismo de estos, cuando se pronuncia una palabra de estas, tiene que suceder que haya un código que permita que otras personas entiendan por ese ruido o grafismo más o menos lo mismo que entiende aquel que lo produjo o aquel que lo actualizó a través del acto de habla, ¿no? Esta noción de Peirce me parece importante. Peirce dice, ¿cómo era? Que un signo es algo que está en lugar de otra cosa. Algo que está en lugar de otra cosa para alguien. Siempre es para alguien, si no, no es un signo. Sin seres humanos no hay signo. Y para que haya un signo tiene que haber, vuelvo a decir, por lo menos 2 que entienden que una cosa reemplaza a otra cosa. Si yo agito una bandera blanca en el medio de un conflicto, supónganse de una pelea, tiene que suceder que los otros interpreten que agitar una bandera blanca es un pedido de cese de las hostilidades, es una señal de rendición, es una señal, en definitiva, es una señal. Es decir, para que algo tenga sentido, es necesario que exista un interpretante. Esto es lo que decía Peirce, que en la teoría del signo clásica se olvidaba a la tercera pata, que es decir, no está solo la cosa y el ruido o grafismo. Tiene que haber un interpretante, tiene que haber un tercero en el eje para que esto se pueda producir. Y es porque, como dice Eco, las comunicaciones se pueden producir porque existen códigos subyacentes. Todo acto de palabra presupone una lengua. Volvemos a la alusión de Ferdinand de Saussure, a la que ya me he referido bastante. Ustedes verán, si analizan el texto de John Hosper, que John Hosper, ¿quién dijo del signo? Del signo lo que acabo de decir lo dijo Peirce, Charles Sanders Peirce. Exacto, como dijo Segundo recién. Exactamente. Y lo último que decía lo dijo Humberto Eco, pero en realidad recordando a Ferdinand de Saussure. ¿Ok?
Entonces, entro a lo que llamamos diferencias entre signos y símbolos. Y acá viene, recuerdo lo que les decía recién sobre el tema de la ambigüedad de las palabras. ¿Qué pasa? Signos y símbolos son usados por John Hosper de una manera distinta a como la usa Ferdinand de Saussure o como la usa Umberto Eco o el propio Peirce. Él va a decir que usa la palabra signo, y acá está haciendo convencionalismo, acá está haciendo uso de la libertad de estipulación. Él está diciendo que por la palabra signo, él va a entender cuando una cosa representa otra cosa, pero la relación entre la cosa 1 y la cosa 2 está determinada por la naturaleza y no por el ser humano. Veamos el ejemplo que trae Hopper. El humo es signo del fuego, pero los humanos nos damos cuenta que el humo es signo del fuego, que el humo reemplaza al fuego en nuestra imaginación y nos advierte sobre el fuego. Lo interpretamos como fuego, pero la relación entre fuego y humo es una relación natural. En cambio, dirá Hospers, hablamos de símbolos cuando la relación por la cual una cosa reemplaza a otra cosa, mejor dicho, no la reemplaza, evoca a otra cosa, menta a otra cosa, llama a otra cosa, esa relación es convencional. Supónganse ustedes la sirena de los bomberos. La sirena de los bomberos, o cierto número de emisiones de la sirena de los bomberos, implica que hay fuego. Hay fuego en alguna parte. No es la misma relación que la relación entre el humo y el fuego. ¿Se entiende eso? Esa es la arbitrariedad de la que habla la teoría del lenguaje para explicar entonces la relación entre las palabras y el mundo y diferenciar esta cuestión de los signos. Ahora bien, dijimos que íbamos a ver también en qué consiste la sintáctica y la pragmática. La sintáctica, como ya vimos, el lenguaje no se trata solo de palabras. Con palabras sueltas podemos llegar a entendernos, pero en general hablamos de manera compleja, utilizando un sinnúmero de palabras. Y ese sinnúmero de palabras no puede ser presentado de cualquier modo, porque si no, tampoco entenderíamos, o en muchas ocasiones perjudicaríamos la comprensión. Cada lengua, así como ha construido cierta relación entre el mundo y entre ciertos ruidos y grafismos, es decir, con eso dio origen a las palabras, también construyó un modo de ordenarlas. Un modo de ordenarlas para que, nuevamente, tengan sentido. Esas reglas de formación de los enunciados o las oraciones, de las frases, es lo que llamamos sintáctica. No podemos ahora y aquí preocuparnos por ellos, ni tampoco es interés de la materia, porque no estamos aquí dando una clase ni de gramática ni de lengua castellana, sino tratando de entender con qué problemas se puede encontrar un jurista el día de mañana. Y un jurista el día de mañana no solo se va a encontrar con el problema de qué significa la palabra tal, sino también, y fundamentalmente, qué significa la expresión tal. Y muchas veces, para entender qué significa la expresión tal, no va a tener dudas sobre el contenido de cada palabra individual, porque sobre eso capaz que no tenga ningún problema. Va a tener problemas sobre qué significa la expresión en su conjunto, cómo se debe entender. Ahí nosotros les dimos a ustedes algunos ejemplos. Recuerdo alguno de Alf Ross sobre
Constitución de Dinamarca. Hay un ejemplo también sobre los intereses creados, una famosa obra de teatro del siglo XIX, de Jacinto de Benavente, que, nada, en las que justamente se juega con lo que sucede con una coma o un punto y coma. Inclusive hay una cuestión que lo podemos traer algún día como ejemplo nuevamente en clase, una cuestión con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también sobre en la Convención sobre Crímenes de Guerra, donde se discutió por el poner o quitar una coma que podía tener grandes implicancias respecto a qué se juzgaba o no como crimen de lesa humanidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, allí ustedes, bueno, me voy a remitir al cuaderno de cátedra para otras cuestiones como problemas respecto a la organización de las frases o tal, pero que no van a ser, esto no se preocupen, esto no es objeto de examen. Nuestro interés es que retengan estas ideas fundamentales que son las que estoy tratando de recapitular tan rápidamente con ustedes para que queden fijadas como los problemas centrales de la materia, en tanto que nos interesa que ustedes tengan pudiéramos así decir, un aparato lógico conceptual en la propiedad de su cultura, como para que luego, cuando encaren el estudio de las materias de derecho, de lo que llamamos derecho positivo, cuando estudien Civil 1 en el siguiente cuatrimestre, por ejemplo, ustedes puedan tener un herramental que les permita asignarse. Sí, se va a cortar, está por cortarse, vamos, sí, me lo está avisando. También, gracias. Cuando se corte, repetimos lo que hicimos recién. Voy a esperar unos minutos para que se produzca el procesamiento de la grabación y continuamos. ¿De acuerdo? Así que me parece que mejor vamos a cortar aquí, ya para tomar con la última parte de la unidad de lenguaje, y vamos a comenzar con la unidad 2 en el siguiente turno del aula. Mientras tanto, las dudas, porque hay veces que da el aviso y no corta, me gustaría repasar los usos y funciones del lenguaje, porque esto tiene mucho que ver con el tema de la última parte, que es la de la pragmática. Me pregunta segundo si es importante Gómez y Bruera. Sí, miren, la bibliografía que les hemos puesto trata de ser la bibliografía mínima, así la definimos, es decir, por encima de ella todo lo que quieran, por debajo de ella no. Es decir, la idea es que el material que está definido como lectura básica, como lectura mínima, ese va todo, que es el material a su vez que hemos subido a la PESCO y que está a disposición de ustedes. ¿Se comprendió eso?